Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Sánchez, estudiante de Administración en Seguridad Ocupacional. El día de hoy vengo a hablarles acerca de accidente y enfermedad laboral. Para esto voy a mencionar dos casos, uno que se trata de enfermedad y otro que se trata de accidente. El primer caso es el siguiente. Juan Martínez tiene 65 años de edad, trabajó por 20 años hasta el 2012 en una empresa que es una mina de carbón a cielo abierto y ha desarrollado un cáncer de pulmón, el cual están tratando. Le sugieren que reclame a la empresa por enfermedad laboral debido a la exposición al silicio. Presentan derecho de petición reclamando a la empresa, la que respondió que conforme con el examen médico de egreso él no presentaba ninguna patología y que después de revisar las encuestas de factores de riesgo extralaborales el trabajador había manifestado que en su casa cocinaban con carbón de leña y esa podría ser la razón de su padecimiento. Listo. Para este caso nos dan una pregunta, la cual piden que respondamos. Entonces voy a leerla y voy a dar su debida respuesta. Identifiquen qué elementos de prueba son necesarios para determinar el origen de la enfermedad y su anexo casual. La respuesta es: según el artículo 3 del decreto 1477 de 2014, dice que determinación de la casualidad para determinar la relación causa-efecto que se deben identificar. La presencia de un factor de riesgo en el sitio de trabajo en el cual estuvo expuesto el trabajador, de acuerdo con las condiciones de tiempo, modo y lugar, teniendo en cuenta criterios de medición, concentración o intensidad. En el caso de no existir dichas medidas, el empleador deberá realizar la construcción de historia ocupacional y de la exposición del trabajador. En todo caso, el trabajador podrá aportar las pruebas que considere pertinentes. La presencia de una enfermedad diagnosticada médicamente relacionada casualmente con el factor de riesgo. Trabajo 2014. El segundo caso es sobre un accidente laboral. Vamos a determinar si es laboral o no es laboral. Ana María Medina se encuentra trabajando para la empresa de servicios JL. Fue enviada en una misión de urgencia por su jefe inmediato a Cartagena para atender un requerimiento al cliente. Este no respondió la comisión al Departamento de Talento Humano. Sin embargo, la dependencia respectiva compró los tiquetes. La reunión sería el lunes 3 de abril a las 7 de la mañana, por lo cual la trabajadora viajó el día domingo. Estando en la playa y luego de haber tomado unos cócteles, sufrió un accidente que la ha dejado parapléjica como consecuencia de una caída. A la señora Ana María le han hecho el tratamiento por la EPS y no ha reclamado nada a pesar de la calificación de una pérdida de capacidad de 50%. Ella considera que su caso es un accidente de origen laboral. Asesórala. Ante el presente caso, haga un análisis con sustento de la normatividad estudiada acerca del cual sería el origen del accidente. Argumente y sustente su respuesta. La primera pregunta dice: identifique qué elementos de prueba son necesarios para determinar el origen de un accidente. Para determinar el origen de un accidente, primero, debemos entender que es por suceso o causa del trabajo, que fue el momento que recibimos una orden del empleador, que en ejercicio de una función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre y cuando el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función, o realizando ejecuciones de actividades deportivas, culturales, siempre y cuando sean por orden de la empresa, sean creadas por la empresa. Muchas gracias por su atención. Es Juan Manuel Arango Ángel. Hoy vengo a hablarles sobre el caso número 1 de Ana María. Les voy a contestar la pregunta número 2 del taller. La pregunta número 2 del taller dice: ¿qué clase de accidente laboral probablemente se marcaría en el caso problemático? Primero que todo, no es un accidente laboral, es un accidente de origen común. ¿Por qué? Porque Ana María inicialmente podría demandar a la ARL o a la empresa porque la enviaron repentinamente a laborar en otra ciudad. Se ve que Ana María, cuando tuvo el accidente, estaba bajo los efectos del alcohol. En la ley dice que ninguna labor se debe hacer bajo los efectos del alcohol. Eh, Segundo, se nota que Ana María estaba en un momento de recreación, algo que la atendería la EPS, más no la atendería la ARL,
Por eso esto no es un accidente laboral, sino que es un accidente de origen común. Ahora les voy a responder la pregunta número 2 del caso número 2 de Juan. La pregunta número 2 dice: determine el origen de la enfermedad de acuerdo con la normatividad expuesta. El origen de la enfermedad es que Juan estaba expuesto al sífilis, algo que le causó el sífilis, le causó la enfermedad. Según la normatividad, la 1477 de 2014, en el anexo técnico sección 11 parte A, enfermedades laborales directas, dice: todas las personas expuestas a sílice, a la fabricación o extracción, a trabajos con sílice, están expuestas a cualquier enfermedad como silicositis o cáncer. Ya son los extractores en las minas, están los pulidores, están los fabricantes de vidrios, etcétera. La pregunta número 3 del primer caso dice: argumenten conforme con lo estudiado si se configura como un accidente de origen laboral o común y el porqué de la decisión tomada. Bueno, analizando a fondo el caso, miramos el artículo 3 de la ley 1562 que nos dice: un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga con causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica, invalidez o la muerte. En este caso, produjo una invalidez, pero no se produjo con causa o con ocasión del trabajo, ya que esta chica se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas y no tenía que ver nada con su misión laboral. Entonces, por esto se considera que en este caso se presenta un accidente común y la invalidez debe ser atendida por la EPS. No se considera un accidente laboral por nuestro equipo de trabajo. En la pregunta número 3 del segundo caso nos dice: argumenten acorde a lo estudiado si se configura como una enfermedad de origen laboral o común y el porqué de la decisión tomada. Bueno, básicamente nosotros enfatizamos la respuesta en la normatividad. Se determina como una enfermedad laboral porque según el decreto 1477-2014, en el artículo 4, el grupo 11 enfermedades para determinar el diagnóstico médico, parte A, enfermedades laborales directas, tenemos como primero la asbestosis, segundo la silicosis, tercero neumoconiosis del minero de carbón y cuarto mesotelioma maligno por exposición a asbesto. Esa enfermedad laboral, la contraída como resultado de exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o el medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Yo creo que ya con esto podemos concluir que efectivamente es una enfermedad laboral y está dentro de la tabla de enfermedades laborales de la normatividad vigente. Muchas gracias.